Ya. No he compartido pantalla, soy un tío terrible, lo siento muchísimo. Es lo malo que tiene tener un profe que es un tío chungo. Venga, ahí. Toda la pantalla, le damos a compartir. Y aquí estamos. Vale, pues a ver, ayer habíamos hablado de la intensidad, ¿vale? Y habíamos visto que había un valor llamado I sub 0, que se llama intensidad umbral, ¿verdad? Que era el mínimo valor de intensidad que tenía que tener un sonido para que fuese audible por el oído humano. Evidentemente esto es mentira. Tú ahora eres felizmente joven y tienes los oídos razonablemente bien, por lo tanto escuchas infinitamente mejor que como vas a escuchar cuando tengas 70 años. Olvídate de que tu intensidad umbral ahora mismo, tu mínimo de audición es más bajo que el mío, ¿vale? Sencillamente porque eres más joven. Y yo tengo un umbral de audición que es más bajo que el de una persona de 70 años, sencillamente porque soy más joven. Entonces, todo evoluciona. ¿Vale? Pero bueno, esta es una intensidad teórica, ¿vale? Es la intensidad que se supone que marca el mínimo de intensidad que tiene que tener un sonido para que se pueda escuchar por un oído humano, ¿vale? Así que hay un tipo de problemas que caen en selectividad que te viene a decir algo así del tipo, a una distancia de 20 metros de un foco sonoro, hay una intensidad de 10 a la menos 7 vatios partido por metro cuadrado. Calcular la distancia a la que deja de oírse el sonido, ¿vale? O sea que básicamente lo que te plantean es lo siguiente: te cogen y te dicen, aquí tienes un foco sonoro, si te parece pues lo ponemos en el origen, y a una distancia de 20 metros, ¿no? Aquí a un radio de 20 metros, la intensidad de esa onda es de 10 a la menos 7 vatios partido por metro cuadrado. Evidentemente, si tú te vas alejando, conforme te vas alejando, cada vez vas a ir percibiendo una intensidad menor, ¿verdad? Pues habrá un punto en el que está a una distancia, llámalo X, en la que ya se deja de oír. Aquí se deja de oír. ¿Y dónde se deja de oír? Se deja de oír donde la intensidad es la intensidad umbral, 10 a la menos 12 vatios partido por metro cuadrado. Esto define ese radio de acción en el cual, ¿vale? A partir del cual, en toda esta zona, todo aquello que esté a más distancia, pues evidentemente ahí la intensidad del sonido va a ser inferior a I sub 0 y por lo tanto el sonido no va a ser audible para este oído teórico humano, ¿vale? Hay veces que te dicen ¿dónde deja de oírse el sonido? Y esta pregunta es de aplicación directa a selectividad. No sé si os acordáis lo que vimos ayer. La intensidad sonora, ¿verdad? Es la energía que atraviesa la unidad de superficie por unidad de tiempo, por lo que es la potencia por unidad de superficie. Acuérdate, ¿vale? El Macarra del León, ¿no? De Alcorcón, que podría ser incluso profesor de física en un instituto de Getafe, ya es Calvito, ¿no? Pone su Seat León, la música a toda leche, y ¿tú qué haces? Huyes, ¿vale? Te vas, te alejas, aprovechando que esa energía se va distribuyendo cada vez sobre una superficie mayor. El Macarra del León está muy contento porque se ha comprado unos altavoces de 100 vatios de potencia. Esa potencia, esa energía liberada por unidad de tiempo en el espacio es lo que es constante, pero evidentemente esa energía aquí, en esta distancia a 20 metros, se distribuye sobre esta superficie, pero a
más metros, ¿vale? A una distancia mayor se distribuye sobre una superficie mayor. Por eso la intensidad disminuye. La potencia, que puedes despejarla aquí como la intensidad por la superficie, ¿vale? Es lo que es constante. Por lo tanto, intensidad 1 por superficie 1, siendo 1 pues, la primera que estás considerando, va a ser igual a intensidad 2 por superficie 2, siendo 2, genéricamente, el segundo punto que estás considerando. Conocemos un dato de intensidad 10 a la menos 7 a una determinada distancia, así que basta con sustituir para saber cuál va a ser la distancia en la cual esa intensidad va a ser el umbral. Intensidad 1, 10 a la menos 7, superficie 1 es 4pi por 20 al cuadrado, ¿vale? Te recuerdo que la superficie de una esfera es 4pi por r al cuadrado, y aquí estamos suponiendo que los frentes de onda son esféricos, que las ondas se propagan como cuando tiras una piedrecita a un estanque y salen esas onditas esféricas, ¿vale? Tengo miedo. Yo no he venido aquí a dar clases de física y a luchar contra extraterrestres. O sea, ¿no, ¿habéis oído eso por ahí? ¿Qué ha sido eso? Yo, o sea, apostaría mi vida a que ha sido una invasión marciana, pero no te lo que le faltaba en 2020. Sí, la verdad que sí, para terminar bien. Entonces, bueno, en fin, una vez dicha la tontada, ¿vale? A esta distancia x, la intensidad 2 tiene que ser la I sub 0, ¿vale? Ese 10 a la menos 12, ¿sí? Así que voy a imponer que ese punto 2 es 10 a la menos 12 por 4pi y por la x al... Sí, la intensidad, además no es un dato que te tengas que saber, ¿vale? Se supone que es un dato que te van a facilitar. Sabiendo que la intensidad umbral es I sub 0 igual a 10 a la menos 12, tú tienes que conocer el concepto, pero no el valor, ¿vale? Yo me lo sé porque soy friki. 4pi, con 4pi se nos va, ¿vale? Y entonces te queda 10 a la menos 7, 20 al cuadrado, el 10 a la menos 12 viene para abajo, y esto es igual a x al cuadrado. X al cuadrado, el 10 a la menos 12 sube como 10 a la 12, y te queda 10 a la 5 por 20 al cuadrado. Así que, si x al cuadrado es eso, pues entonces esto es la raíz cuadrada de 10 a la 5, ¿vale? Sería raíz de 10 por 10 al cuadrado, ¿no? 10 elevado a 2,5. ¿Sí? 10 al cuadrado y raíz de 10. Y luego raíz cuadrada de 20 al cuadrado, 20. ¿Sí? Estoy extrayendo raíces cuadradas. Básicamente lo que estoy haciendo es x igual a 10 elevado a 5 medios por 20 elevado a 2 medios. 20 elevado a 2 medios es un 1 y 10 elevado a 5 medios es 10 elevado a 2 por raíz de 10. ¿Sí? ¿Sí? Vale. A ver, bajamos un poquito. A ver, ya os voy advirtiendo que los resultados que salen aquí suelen ser resultados muy raros, ¿vale? Nos salen distancias extremadamente grandes. No te preocupes, son problemas muy teóricos, ¿sí? La raíz de 10 viene a ser algo así como 3,2. Y 100 por 20 es 2000. 2000 por 3,2, unos 6400. ¿Vale? Y bien, esta nos ha salido más o menos a 6,4 kilómetros, ¿vale? Es decir, a 6,4 kilómetros de distancia de ese sonido, ¿vale? Del foco, de ese foco sonoro. ¿Sí? ¿Cuánto es el resultado real, por fin? Si alguien lo tiene por ahí. ¿Tienes el resultado real, ese raíz de 10? 3,16. Vale, 3,16 por 2, 6,32. 6.320. ¿Vale? A 6.320 metros se deja de oír ese sonido. ¿Vale? Esta es pregunta muy típica de selectividad. A ver, otra cosita a nivel teórico que tenemos que saber del sonido, ¿vale? Es el concepto de sonoridad. ¿Vale? A ver, por favor. Una cosa es la intensidad, que sí, que es la energía,
que atraviesa la unidad de superficie por unidad de tiempo, ¿vale? Y esto no es lo mismo, repetimos, no es lo mismo que algo que se puede llamar de dos formas diferentes: intensidad sonora o sonoridad, ¿vale? Esto de la intensidad sonora o sonoridad es lo de los decibelios. ¿Sí? Lo de los decibelios es beta, y es 10 veces el logaritmo de la intensidad de un cierto sonido dividido entre I sub 0. Siendo I sub 0, no te lo vas a creer, la intensidad umbral. ¿Vale? ¿Sí? Esto es una escala logarítmica. ¿Ok, McKay? ¿Eso qué significa? Significa que no puedes sumar, ¿vale? Significa que no puedes sumar. Entonces, muchas veces lo que hacen es, ¿vale? Lo típico es maquillar los datos dándote beta. Te dicen, tengo un sonido... ¿qué estás haciendo, tronco? Uy, lo que me estás liando. Tú, fuera de ahí. Vale. ¿Cómo me maquillan un dato? Me dicen, oye, beta, a una distancia de 40 metros, la intensidad sonora o sonoridad es de 60 decibelios. ¿Vale? Beta es igual a 60 decibelios a 40 metros de un foco sonoro. Calcular dónde se deja de oír el sonido. Nunca hacemos cálculos con la sonoridad, ¿vale? Siempre nos lo pasamos a intensidad sonora. Y esta parte yo sé que os gustan muchísimo los logaritmos, ¿verdad? Yo sé que sí. Por eso esta parte la vamos a disfrutar pues un montonazo. Es así. No me deis las gracias, es el temario de segundo de bachillerato, que es así de molón. Como te dicen, ¿qué significa beta igual a 60 decibelios? ¿Qué significa que un sonido tiene 60 decibelios? Pues fíjate, esto es 10 veces el logaritmo de la intensidad de ese sonido partido de 10 a la menos 12, ¿verdad? Así que este 10 lo pasas dividiendo y te queda 6. 6 es igual al logaritmo de I entre 10 a la menos 12. Y ahora viene la parte molona. ¿Cómo despejamos I de ahí? Yo sé que sabéis un montón de mates, ¿vale? Así que, básicamente, aquí tengo una igualdad, ¿no? Es A igual a B. Si A es B, ¿no? Ponte dos números, A y B. 5 expresado como 3 más 2. 5 es 3 más 2, ¿no? Entonces, 10 elevado a A tiene que ser lo mismo que 10 elevado a B, ¿verdad? ¿Sí? Como 6 es el logaritmo de I partido de 10 a la menos 12, entonces 10 elevado a 6 es lo mismo que 10 elevado al logaritmo de I partido de 10 a la menos 12. Y a ver, este logaritmo evidentemente es un logaritmo decimal, ¿no? De una manera muy práctica, te voy a decir que cuando veas 10 elevado al logaritmo en base 10, el 10 y el logaritmo en base 10 se aniquilan mutuamente y todo lo que está ahí arriba se cae. ¿Vale? Eso es de una manera extremadamente práctica. 10 elevado a 6 es lo mismo que I entre 10 a la menos 12, por lo que I va a ser igual a 10 a la 6 por 10 a la menos 12, que es 10 a la menos 6 vatios partido por metro cuadrado. ¿Vale? Eso sería algo extremadamente práctico. Si no queremos ser tan prácticos, ¿vale? Habría que repasar un poquito cuál es el concepto de logaritmo, ¿no? Básicamente, si 10 elevado a 3 es 1000, eso es porque 3, ¿no?, es el número al que tengo que elevar $10 para que dé 1000, ¿verdad?
¿Sí? Pero es que esto es muy largo de escribir, entonces te digo que 3 es el logaritmo en base 10 de 1000, ¿no? Porque claro, cuando me dices logaritmo en base de no sé, en base no sé cuál, de no sé qué número, lo que me estás diciendo es, oye tronco, ¿a qué número tengo yo que elevar este que te he pintado en azul para que me dé este que te pinta en verde? Entonces yo te digo, a ver, potencias de 10, pues 10 a la 3 a 1000, claro. Entonces es 3, porque el número al que tengo que elevar 10 para que dé 1000 es 3, ¿vale? Fíjate, vamos a escribir esto de la siguiente manera. Si yo te digo 10 elevado a el logaritmo en base 10 de 1000, hemos quedado que el logaritmo en base 10 de 1000 es 3, ¿no? Así que esto es 10 a la 3, ¿no? Entonces esto es 1000, ¿no? Pero claro, esto es 10 elevado a algo. ¿Y quién es ese algo? El número al que tengo que elevar 10, anda qué buen rollo, justo mi base, para que me dé 1000. ¿Cuánto es 10 elevado a el número al que tengo que elevar 10 para que me dé 1000? Claro, 1000, ¿no? Así despejamos logaritmos, tomando potencias, ¿sí? Entonces, claro, pues aquí simplemente lo que tienes que hacer es tomar potencias de 10, ¿vale? Tomas base 10 a izquierda y derecha. Y si quieres, a ver, si has visto esta explicación, esta es la explicación matemática, y si no, piensas que el 10 y el logaritmo en base 10 se aniquilan mutuamente y partido de 10 a la menos 12 se cae. Pues claro, se le ha quitado el sustento, entonces si partido de 10 a la menos 12 se cae. Es muchísimo más científico lo segundo que te he contado. Pero yo sé que, bueno, esta parte de las mates está ahí en modo adaptación, ¿vale? Entonces, con esto, ¿qué tenemos? Tenemos que estos 60 decibelios a 40 metros de un foco sonoro, ¿vale? En realidad, lo que me estás diciendo es que la intensidad de ese sonido es 10 a la menos 6 vatios partido por metro cuadrado. En ese punto que está a 40 metros del foco sonoro. ¿Dónde lo dejaré de escuchar? Bueno, pues esto es algo que ya sabemos hacer, ¿no? ¿Te acuerdas de la constancia de la potencia? Entonces, a 40 metros la intensidad es 10 a la menos 6, a una distancia x, la intensidad será la I sub 0. De nuevo, pues eso, 10 a la menos 6 por 4pi por 40 al cuadrado tiene que ser igual a 10 a la menos 12 por 4pi por la x al cuadrado. 4pi con 4pi se nos va, ¿vale? Y entonces te queda 10 a la menos 12, que sube como 10 a la 6, por 40 al cuadrado, esto es x cuadrado, así que x es raíz de 10 a la 6, 10 a la 3, raíz de 40 al cuadrado, 40, ¿vale? A 40 kilómetros. A 40 kilómetros del origen, ¿vale? Es donde se deja de ir. Ya os he dicho que aquí los resultados que salen, digamos que son muy teóricos, estamos suponiendo que no hay ningún tipo de atenuación del sonido, cosa que en la vida real es muy complejo de obtener, ¿vale? Pero si en algún momento habéis estado en la montaña, en verano, por la noche, cuando no circulan coches por las carreteras cercanas, si os fijáis, puedes escuchar sonidos que proceden desde muy lejos. Lo que pasa es que típicamente hay muchísimo ruido ambiental y en el momento en que tienes un poquito de ruido ambiental ya no lo percibes, ¿vale? Pero sí que en la quietud de la noche, en verano, con el viento calmado, sin sonido ambiental, puedes escuchar un tren. Si tienes una vía de tren que pasa a kilómetros de ahí, te aseguro que lo vas a escuchar y lo vas a escuchar bien. Bueno, vale. Por entender un poquito más el tema este de la sonoridad, si te fijas, ¿por qué nos salen 60 decibelios en un sonido? Estos 60 es el resultado de multiplicar algo por 10, entonces si quieres divide siempre los decibelios entre 10 y lo que te da es el logaritmo de i entre 10 a la menos 12, ¿vale? Es decir, estás echando a pelear la intensidad con 10 a la menos 12, ¿sí? ¿Y qué es una escala logarítmica en base 10? Es una comparación de los órdenes de magnitud. ¿Lo veis? 10 a la 5, si tienes una
una cosa que es 100 veces más grande que otra, ¿vale? El logaritmo de eso te da un 2. Cuando una cosa es 100 veces más grande que otra, el logaritmo del cociente, ¿vale? El logaritmo del cociente es algo que vale 100 entre algo que vale 1, el logaritmo de 100 es 2, ¿vale? Lo que estás echando a pelear es órdenes de magnitud, la intensidad con respecto a la intensidad umbral. Si te sale un 2 es... Luego lo vas a multiplicar por 10 y te van a salir 20 decibelios. ¿Qué significa 20 decibelios? Que ese sonido es 2 órdenes de magnitud más grande que la intensidad umbral. Es decir, que el sonido que estás escuchando es 100 veces más intenso que la intensidad mínima. Si te sale, cuando tienes una intensidad sonora de 50 decibelios, 50 entre 10, 5, la intensidad de ese sonido es 100.000 veces la intensidad del mínimo sonido que percibimos. Errores típicos. Hacer cosas que no se pueden hacer con esto. Una intensidad sonora o sonoridad, esto de los decibelios, si te cogen y te dicen, un señor está cantando con intensidad y se le percibe con una intensidad sonora de 60 decibelios. De repente vienen 4 compañeros con él, que todos cantan igual, y forman un coro de 5 personas. ¿Vale? Suponiendo que las 5 personas están cantando en el mismo punto, ¿vale? Y tú estás percibiendo 60 decibelios allá donde estás, ¿qué intensidad sonora percibes? ¿Vale? ¿Qué intensidad sonora percibes? Con 5 personas, si cada una produce una beta de 60 decibelios, entonces tú coges y dices 60 por 5, 300 decibelios, y te lo tachan bien tachado además, ¿vale? ¿Por qué? Pues mira, para que te hagas un poquito una idea, decibelios, imágenes. Vamos con esta imagen que tiene colorines. Si tiene colorines mola un montón. Oh, esto tiene dibujos. No sé si tiene dibujos. Bueno. Copiar imagen. Me la traigo para acá. Aquí lo tienes. 140 decibelios el umbral del dolor, ¿vale? Dicen que en el despegue de una nave espacial se alcanzan los 180 decibelios. En el despegue de una nave espacial en la NASA, ¿vale? O sea, la macarrada que es poner una nave en órbita, que lo flipas, ¿vale? Esos 140 decibelios se supone que es básicamente la sirena de un transatlántico escuchada relativamente cerca. O sea, te pega un petardazo brutal, ¿vale? 120 decibelios, dicen que los conciertos de AC/DC son de 120. A mí me duraban los pitidos, he ido 2 veces, me duraron los pitidos el fin de semana y un poquito más, ¿vale? No vayáis, bueno sí, a AC/DC hay que ir, ¿vale? Pero a otros no, ¿vale? Entonces, terrible, ¿vale? 40 decibelios es una conversación, 20 es una biblioteca. Entonces, ¿qué pasa si yo hago un cálculo muy sesudo y me sale beta igual a 200 decibelios? ¿Que lo tacho? Porque me he equivocado, ¿vale? Entonces, ¿cómo se calcularía, por ejemplo, eso? Si una persona está aquí cantando y produce 60 decibelios aquí a una cierta distancia, ¿qué pasa si en vez de una persona son 5 igual que él? ¿Cómo se calcularía eso? Pues se calcularía de la siguiente manera. Ese beta de una persona lo que produce es una cierta intensidad, la intensidad, y sube. ¿Cuál es esa intensidad? Pues si te fijas, beta 1 es 60, 10 veces el logaritmo de la intensidad entre 10 a la menos 12. 60 entre 10 es 6. 6 son los órdenes de magnitud
por los que gana la intensidad 1 a la intensidad umbral. Así que, evidentemente, si la intensidad 1 es 6 órdenes de magnitud más grande que la intensidad umbral, es porque la intensidad 1 es 10 a la menos 6, claro, 1.000.000 de veces la intensidad umbral, ¿vale? Vatios partido por metro cuadrado. Esto sí es energía que se reparte uniformemente en el espacio. Si en vez de una persona tengo 5 personas, la intensidad, ojo, la intensidad, no la intensidad sonora o sonoridad, la I, no la beta, I5 es 5 veces la I de 1. ¿Vale? Estás multiplicando por 5 la energía liberada, ¿vale? Entonces esto es 5 por 10 elevado a menos 6 vatios partido por metro cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál es la intensidad sonora que producen esas 5 personas? Pues 10 veces el logaritmo de I5 entre 10 a la menos 12, que es 10 veces el logaritmo de 5 por 10 a la menos 6 entre 10 a la menos 12. Este beta 5 es 10 veces el logaritmo de 5 por 10 a la 6. Esto es 10 por el logaritmo de A por B, es el logaritmo de A más el logaritmo de B, el logaritmo de 5 más el logaritmo de 10 a la 6. Pero el logaritmo de 10 a la 6 es el número al que tengo que elevar 10 para que me dé 10 a la 6. ¿A qué número tengo que elevar 10? 10 elevado a algo es 10 a la 6. ¿Quién es ese algo? 6. Entonces esto es 10 por 6 más el logaritmo de 5. El logaritmo de 5, pues ya no tengo ni idea de cuánto es, pero si te fijas esto es 60 más 10 veces el logaritmo de 5. ¿Vale? El logaritmo de 5 es... no. ¿Alguien tiene por ahí una calculadora por fin que me diga cuánto vale el logaritmo de 5? 0,7, ¿vale? Así que eso lo multiplicas por 10 y te sale 67 decibelios, ¿no? Aproximadamente. O sea que fíjate, qué curioso. Una sola persona produce 60 decibelios. 5 personas iguales que esta, ¿vale? Producen 67 decibelios, ¿vale? Así que por fin, no multipliques, ¿vale? Los decibelios son una escala logarítmica. Profe, Dígame. en este caso no habría que, o sea, como en el no has puesto los metros, no habría que también ponerlos, o sea, porque lo que percibes sería a una cierta distancia, ¿no? Sí, pero bueno, no sería necesario, ¿vale? Eso, si te preguntase a qué distancia te tienes que alejar para dejar de escuchar al coro, ahí sí, ¿vale? Pero en ese enunciado dice que percibes, entonces no sería a los metros que estás tú. Sí, pero ten en cuenta que te están diciendo que en los metros a los que estás tú percibes 60 decibelios. Entonces no es necesario ese dato. Pero no se podría malinterpretar que la persona cuando el coro canta o una persona del coro canta son 60 y entonces el 60 es cuando lo que produce de sonido, o sea, de intensidad sonora. O sea, lo que... esa interpretación sería correcta. Es una intensidad sonora. No, me refiero que lo que produce, entonces, y lo que percibes sería una cierta distancia que no serían los 60, porque yo cuando... Pero esos 60 no son metros. No te confundas. Esos 60 no son metros, son decibelios. No, me refiero que 60 es lo que produce, o sea, lo que sale, o sea, son 60, o sea, desde el centro, o sea, 0 metros son 60, porque es lo que canta. No, 0 metros son 60, no. Entonces, ¿cómo se da cuenta? Porque, a ver, es que si no hay eso, también se puede interpretar de esa manera. No, porque no te están dando una distancia, te están dando una sonoridad.
pero no te dice exactamente los metros, o sea, también se puede interpretar de esa manera, o sea, para evitar... Piensa que si te dijeran, a ver, esto es un resultado teórico, ¿vale? Si te dijeran que estás a 0 metros, la intensidad sería infinita, ¿vale? Si la potencia es constante, ¿vale? Si la potencia es constante, intensidad por superficie, igual a intensidad por superficie, esto siempre vale. ¿Qué pasa si tú haces intensidad por superficie? Esto es la potencia, los 100 vatios. Es la intensidad que se percibe en un punto multiplicado por 4pi por la distancia al cuadrado. ¿Qué pasa si esta distancia se va a 0? Para que te salga una constante, esta intensidad, ¿vale?, produce un infinito. Entonces no tiene sentido que nos planteemos cuál es la intensidad que tiene un sonido. Estamos planteando que los sonidos se producen de manera puntual, ¿vale?, pero no tiene sentido que nos planteemos cuál es la intensidad en el punto en el que se produce el sonido, porque sería una intensidad que tendería a infinito, ¿vale? Entonces no te puedes plantear que sea a distancia cero. No te van a hacer una pregunta así de enrevesada, por otro lado, ¿vale? Vale. Entonces, con esto ya sabemos que el beta es 67 decibelios, ¿vale? Esa sería la intensidad sonora percibida o sonoridad percibida, ¿vale o no vale? ¿Pillado? Vale, pues 13:54 es un momento más que estupendo para que le echemos un vistazo a los ejercicios de selectividad. ¿Qué tal? ¿Os están saliendo? ¿Los estáis haciendo? A ver si... Ah, espera. Tengo que... No sé si el chico este de Wikipedia... Creo que los tiene por separado. Pero bueno, en el fondo, ondas sonoras... A ver aquí, Pau, de física. Esta página es La Caña. Ondas sonoras, aquí lo tenéis. Son distintos, ¿vale? Pero bueno, en el fondo son de ondas. A ver, aviso para navegantes, ¿vale? Cuando veáis modelos, no paniquéis, ¿vale? Muchas veces en los modelos se les va la pinza. Esto que os he puesto aquí, ¿vale? Fijaos, aquí os habla del I sub 0, 10 a la menos 12, ¿vale? Esto que os pintan aquí es una curva real, de respuesta de un oído real, ¿vale? Se supone que no escuchamos igual, es más, se supone que hay diferencias claras por género, ¿vale? A los hombres, al parecer, nos cuesta prestar atención cuando escuchamos sonidos agudos, ¿vale? Esto es algo que en algún momento yo lo utilizo con mi mujer, y entonces me dice, a mí tus mierdas de físico, o sea, te las guardas para otro, ¿vale? O sea, no me estás haciendo ni puto caso, y ya está, ¿vale? Entonces, se supone que el oído del hombre deja de prestar atención más rápidamente en frecuencias altas. Entonces, sonidos muy agudos, ¿vale? Llega un momento en el que te cuesta mantener la atención. En mi caso, me cuesta mantener la atención siempre, o sea, que no distingo entre hombres y mujeres, siempre se me va la pinta, ¿vale? Pero bueno, en fin, que no sea esto una excusa técnica para no prestar atención cuando vuestra madre os echa la bronca, ¿vale? Pero bueno, ahí lo tenéis. Si os fijáis, ese umbral de audición va disminuyendo conforme va aumentando la frecuencia. Entonces, voces más agudas tienen un umbral de audición más bajito, ¿vale? Bueno, en fin. Aquí lo tienes. ¿Qué podemos ver? Por ejemplo, te dice 2020, septiembre, un violín emite ondas sonoras con una potencia, te da la potencia, cuando se toca la nota Fa de 698 hercios. Indique razonadamente si la onda es longitudinal o transversal. ¿Es longitudinal o transversal? Esto es teoría, os la conté ayer. Te dice, he hablado en frecuencias altas. Por ejemplo, aquí. Te dice. En un momento dado me vengo arriba y vamos, que te hago ahí un copy-paste. Bueno, brutal. La potencia, te están dando la potencia, ¿vale? Aquí tienes la potencia en vatios. Se toca la nota Fa. La nota Fa, te están dando la frecuencia de la nota Fa. Indica razonadamente si la onda es longitudinal o transversal.
A ver, eso es teoría, ¿vale? El sonido, ayer os lo dije, ¿vale? Es una onda longitudinal y además es mecánica. Obtenga su longitud de onda. A ver, te están dando la velocidad del sonido en el aire, ¿vale? La velocidad es el espacio partido por el tiempo. Espacio, longitud de onda, tiempo tau. El periodo. Pero la inversa del periodo... ¡Ey, tú, que te has pirado ahí hacia la bestia! Pero la inversa del periodo es la frecuencia, ¿vale? Así que velocidad del sonido, 340. Longitud de onda, lo que quiero saber. Frecuencia, 698. Longitud de onda es, por tanto, 340 entre 6,98, 0,47 será o algo así. Si alguien me lo dice por fin, ¿vale? (0,48). Como hemos trabajado con unidades del sistema internacional y la longitud de onda es una distancia, pues ya está, metros. La onda es longitudinal porque el sonido es una onda longitudinal, teoría. Calcule el nivel de intensidad sonora que percibe un oyente situado a 20 metros, generado por 15 violines de una orquesta tocando al unísono. Vaya. Oye, os juro que no había mirado el ejercicio, ¿eh? Pero preguntan siempre lo mismo, ¿vale? Lo que os cuento en clase, de verdad que es lo que preguntan. Entonces, ¿cómo haríamos este? Son las 13:59. ¿Hasta el 5 y tiempo? Sí. ¿Lo hago yo entonces? ¿Hacemos que me gane mi sueldo? Vamos, con el pastizal que me pagan. ¡Ey! No fliparíais. Es una barbaridad. Bueno, ahí lo tienes. La potencia, 5 por 10 a la menos 3 vatios, ¿vale? Eso es igual a la intensidad por la superficie, ¿verdad? Tú, que te has pirado. Ahora, pero además a química, o sea, esto es una falta de respeto a la física. Intensidad, lo que quiero saber. Superficie, siempre, vamos a... ¡Y ya, va! Superficie. Venga, hombre. No quiere que acabe. Aquí te están pidiendo a una distancia de 20 metros, ¿vale? En la superficie esférica. Siempre vamos a suponer propagación esférica. Intensidad es 4pi por 20 al cuadrado. ¿Cuánto vale entonces la intensidad? 5 por 10 a la menos 3 partido de 4pi por 20 al cuadrado. 20 al cuadrado es 400. 400 por 4, 1600. 1600 por pi, 4.970 o así. ¿Puede ser? ¿Cuánto sale eso? Profe, Dime. ¿cómo sabes que los 20 metros es la mitad de esa superficie? Porque es una superficie esférica. Aquí supongo que aquí es donde está el foco sonoro, ¿vale? Y voy a suponer siempre que la propagación son ondas esféricas. Pero es que no te lo pone, en plan, yo me hubiera pensado que 20 metros es toda la superficie y no la mitad. Bueno, pero no importa, eso no importa, ¿vale? Lo importante es que el oyente está aquí. Vale. Eso es lo único que Entonces importa. siempre vamos a elevar la superficie al cuadrado. ¿Perdona? Entonces vamos a elevar siempre la superficie al cuadrado. No es que se trata de que esto, o sea, piensa en el espacio, ¿vale? Tú tienes un foco sonoro y entonces este foco sonoro genera ondas que se propagan conforme esferas, ¿vale? Una esfera de radio R, ¿vale? ¿Cuál es la superficie de una esfera de radio R? ¿Vale? Es decir, si fuera un balón y lo quiero pintar, ¿vale? ¿Cuánta pintura tengo que gastar? Pues 4pi por R al cuadrado, ¿vale? Esa es la superficie de la esfera. No lo confundamos con la superficie de un círculo, ¿vale? Esto se supone que es una esfera de radio R. Pero lo importante es la distancia, o sea que no importa, ¿vale? Entonces, esto nos saldría esa intensidad 5 entre 5026, ¿vale? Pues eso esto es del orden de 1 por 10 a la menos 6, ¿no? 5 entre...
Entonces esta intensidad 1 es 1 por 10 a la menos 6 vatios partido por metro cuadrado, ¿vale? Entonces, esta intensidad es la que percibimos por un violín, ¿vale? Ojo, un violín, estos son los datos de un violín. Si quiero 15 violines, ¿vale? Pues entonces la intensidad de 15 violines es 15 veces la intensidad de 1, ¿vale? Aquí es donde es aditivo, porque esta intensidad me habla de la energía. Así que esto es 1,5 por 10 a la menos 5 vatios por metro cuadrado. ¿Cuál es la intensidad sonora que percibiré debido a esos 15 violines? 10 por el logaritmo de la intensidad que producen los 15 violines entre la I sub 0, que es dato, no te preocupes que te lo dan. 1,5 por 10 a la menos 5 entre 10 a la menos 12. Este beta de los 15 violines es 10 veces el logaritmo de 1,5 por 10 a la 7. Esto es 10, el logaritmo de 10 a la 7 es un 7, más el logaritmo en base 10 de 1,5. Así que esto es 72 decibelios o algo así, aproximadamente. ...70 más 10 veces el logaritmo de 1,5. ¿Cuánto sale el logaritmo de 1,5? ...0,18, ¿no? 71,8 decibelios. ¿Ok, Mackay? Por fin, ¿os habéis enterado? ¿Sí? La clase de hoy ha sido densa, ¿eh? He ido rápido. Chicos, paradme, por favor. Un pelín rápido. Paradme. Si voy muy... O sea, esto no tiene sentido si os pierdo. Bueno, le echéis un vistazo al vídeo, ¿vale? Y cualquier duda que tengáis me preguntáis. Con esto yo prácticamente... me queda por contaros una movida más de sonoridad, ¿vale? Y con esto finiquitado ondas, sonido, sonoridad, haremos un montón de ejercicios, ¿vale? Corto la grabación.